Buenas tardes a todos por estar aquí acompañándonos en esta edición. Pues hoy tenemos a un invitado muy especial, el mismísimo médico y psicoanalista británico Wilfred Bion. Hola Wilfred, es un verdadero placer tenerte aquí hoy y sin duda es un gusto conocerte en persona. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me complace estar aquí con ustedes un rato, así que el gusto es todo mío. Wilfred Bion, destacado teórico por su teoría del pensamiento. Pero antes de meternos en ese contexto, cuéntanos un poco sobre ti, de tu vida personal. Por supuesto, con mucho gusto. Pues me presento. Mi nombre es Wilfred Roberts Bion y nací en Mathura, India, el 8 de septiembre de 1897, donde crecí allí hasta los 8 años. Posteriormente, una vez en Londres, mis padres me enviaron a un internado. Aquella fue una época complicada de adaptarme, pues echaba de menos ver a mi familia y me la pasaba hablando de mi país de origen. A pesar de ello, no la pasé tan mal, ya que durante mi internado en Londres, me convertí en el capitán de equipo de natación y waterpolo. Por ahí me enteré de que tuviste otra carrera mucho antes de estudiar medicina. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Eso es correcto. Estudié historia en el Colegio Queen de Oxford, después en el Instituto Universitario de la capital inglesa, University College London. Pasé a estudiar medicina. ¿Y cómo fue que te introdujiste en el mundo del psicoanálisis? Pues verás, después de mi graduación, permanecí 7 años en la clínica Tavistock de Londres, capacitándome en psicoterapia psicoanalítica. Ahora bien, ¿qué puedes decir acerca de las 2 guerras mundiales en las que participaste y qué impacto tuvo sobre ti? Vaya pregunta, ¿eh? Pues te cuento. Fui voluntario en la Primera Guerra Mundial, por lo cual me otorgaron una condecoración a sus servicios distinguidos y a la Legión de Honor de Francia. Y en la Segunda Guerra Mundial ejercí como psiquiatra militar en el hospital de Northfield, donde trabajé con soldados afectados por experiencias traumáticas. Corrígeme si me equivoco, pero fuiste presidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis en 1962. ¿A qué se debió esto? Pues verás, en mi labor de psiquiatra entré en contacto con las teorías de Melanie Klein y con la de otros prestigiosos psicoanalistas. De hecho, también trabajé con Donald Winnicott y Herbert Rosenfeld. Todo ello gracias a mi labor en la clínica Tavistock. Pero dime, Wilfred, ¿cuáles fueron tus principales obras, aquellas obras que dieron evolución al psicoanálisis? Sin duda alguna, yo considero que fueron Experiencia en Grupos, publicada en el año de 1961. Esta obra es una contribución nueva sobre la concepción de los grupos desde una perspectiva psicoanalítica. Hice énfasis en lo que se dice y no durante la terapia, incluyendo los silencios, lo que permite una comprensión de comportamientos que aparentemente son difíciles de descifrar durante la consulta. Además, hablé del concepto de la mentalidad de grupo. Y claro, mi obra Aprendiendo la Experiencia, publicada un año después, en 1962, y en este libro hice énfasis en la experiencia, el aprendizaje y los problemas relacionados. Sugerí en esta obra que el hecho de conocer causa sufrimiento debido a la experiencia emocional, así también realizando una reflexión sobre la importancia de reestructurar las ideas sobre el origen y la naturaleza del pensamiento. Llegamos a mi parte favorita de la entrevista. A viva voz, platícanos acerca de tu teoría de la personalidad. Claro que sí. Les explico brevemente un poco sobre mi teoría. En pocos términos, el pensamiento va transformándose poco a poco en una máquina de pensar, gracias al cúmulo de percepciones, sensaciones y experiencias. Pensar no es un acto cognitivo, sino que implica el trabajo de dar sentido y significado a la experiencia emocional. Para lograr esto, es indispensable poseer la capacidad de tolerar frustración, pero sobre todo de soportar el dolor mental que invariablemente surge cuando nos encaminamos a buscar nuestra propia verdad. En el pensamiento se logra a través de un proceso que se inicia cuando el bebé tiene una serie de sensaciones o percepciones rudimentarias llamadas protopensamientos o pensamientos embrionarios, que le resultan molestos. El bebé
experimenta una serie de sensaciones y emociones que no puede tolerar y que expulsa hacia afuera, y la madre toma dichas emociones, las modifica y las elabora dentro de sí misma. Luego las devuelve al bebé de forma manejable para él. El pequeño toma esos pensamientos ya pensados y forma dentro de sí mismo su propio sistema de pensamientos. Poco a poco, dicha función formará todo un sistema en la mente del niño, hasta convertirse en un adulto. Un factor fundamental de esta teoría es el conocimiento. Así es, pues todos los humanos nacemos con el deseo innato de conocer, de saber más tanto de nosotros mismos como de los demás, y de aprender nuevas cosas. No obstante, aquí nuevamente puede resultar doloroso saber más sobre nuestra propia verdad y lo que somos. Ante esto, surge una serie de fenómenos mentales que procuran evitar el pensamiento, es decir, irán en contra suya, a fin de liberarse del sufrimiento. ¿Y por qué atribuyes el sufrimiento al pensamiento? Pensar duele, porque sabernos amables, generosos y rodeados de amor suele ser fácil, pero descubrirnos envidiosos, aislados y egoístas no es agradable y genera un dolor emocional. Ante este dolor, solemos elegir cancelar el pensamiento antes que desarrollarlo. Y lo mismo ocurre con los duelos y demás eventos exteriores que generan dolor. No obstante, las fallas excesivas en el proceso de elaboración del dolor mental y por lo tanto, en el proceso de pensar pensamientos, puede conducir a que el individuo padezca trastornos de la personalidad leves o también graves, como la psicosis. Y como última pregunta, ¿cuáles fueron esos dos personajes en los que basaste tu teoría? Si bien es cierto, es que basé mi teoría en los estudios de Melanie Klein y Sigmund Freud. Posteriormente, gracias a esto, generé mi propio campo teórico. Bueno, Wilfred, agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de asistir y contarnos un poco tú mismo de tu gran aporte a la psicología. Fue todo un placer y espero les sirva un poco más la información que se compartió el día de hoy. Agradezco la invitación y me despido de ustedes deseándoles una bonita tarde. Cerramos el programa de hoy con esta pequeña conclusión. Hablar de Vallón es hablar de un autor que con la originalidad y la profundidad de sus estudios logró dar una nueva perspectiva al psicoanálisis. En la actualidad, un número creciente de analistas, psicólogos y psiquiatras tienen en cuenta su legado. Así, sus aportes siguen siendo una referencia en la corriente en la que fueron elaborados. Mi nombre es Valeria Monterrosas. Me despido no sin antes agradecerles por su atención y que tengan una excelente tarde.